El Dorado TV. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, los cibernautas y los oyentes de El Dorado Radio TV, este espacio informativo que les permite traer a esta mesa de trabajo los temas de interés, de coyuntura para todos nuestros ciudadanos. Hoy, cero pólvora, 1000 sonrisas, un tema acorde a las festividades de final de año y de comienzo del año 2019. Unos especialistas, unos analistas, unos expertos para que nos traigan este tema de debate al análisis y la reflexión aquí en El Dorado Radio TV. Nuestros panelistas son Andrés Camilo Nieto, coordinador del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Cundinamarca, comunicador social y periodista de la Universidad Central, analista en seguridad para diferentes medios nacionales, especialista en gerencia pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, candidato a doctor en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diana Díaz Hernández, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Gobernación de Cundinamarca, médica cirujana de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia en salud pública. Fue asesora en el Ministerio de Salud y Protección Social para el monitoreo del Plan de Salud Nacional. Eduber Gutiérrez Torres, director de Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca, abogado de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, España, exsecretario general de la Federación Nacional de Departamentos. Para acompañarme en esta mesa de trabajo también está Germán Jula. Germán Jula, bienvenido. Un saludo, Jorge, para usted y para todas las personas que ahora nos ven en El Dorado Radio, que además de escucharse en la estación oficial del Departamento de Cundinamarca, nos ven a través de la televisión. Pues entremos en materia. Doctora Tatiana, bienvenida. ¿Y qué decir de lo que es Cero Pólvora, 1000 sonrisas? Muchas gracias, Jorge. Cero Pólvora, 1000 sonrisas es una campaña que la Gobernación de Cundinamarca lanza en pro de disminuir el número de quemados en la temporada navideña por causa de pólvora. Hemos tenido en los últimos años, según el seguimiento, un aumento en el número de quemados. Si bien esto es un comportamiento que se ha venido dando similar al resto del país, lo que buscamos es que no seamos como el resto y disminuyamos el número de quemados en Cundinamarca. Y también en las festividades de Navidad se presenta todo lo referente a la ilegalidad en el trago, en los licores. Doctor Eduber, ¿qué decir de esta campaña? Aunque Cero Pólvora, 1000 sonrisas de la sombrilla, usted tiene una campaña importante que es que no le dé guayabo. ¿Por qué que no les dé guayabo a los cundinamarqueses? Sí, efectivamente, Jorge, de lo que se trata es de hacer una campaña preventiva que llegue a la ciudadanía de Cundinamarca para decirles lo nocivo que implica el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas y de contrabando. Nocivo en lo que tiene que ver con la salud de los cundinamarqueses y por supuesto nocivo en lo que tiene que ver con la afectación que este tipo de consumos tiene en lo relativo pues a las finanzas del departamento de Cundinamarca, ya que afecta necesariamente la fiscalidad del mismo. Y también todo lo que tiene que ver con el orden público, la seguridad, los índices. Por eso hay un observatorio de seguridad del departamento de Cundinamarca. Doctor Andrés Nieto, en este marco de Cero Pólvora, 1000 sonrisas, ¿qué le dicen sus estadísticas en esta temporada de final de año? Efectivamente, desde el Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Gobierno nos damos cuenta que hay un aumento en los hurtos. Y estos hurtos navideños en diciembre, que se dan precisamente por las compras y todos los regalitos, se da por descuido de las mismas personas. Es decir, aquí ya no se usa el arma, sino que se buscan mecanismos de engaño, clonación de tarjetas y demás. Un 39% de aumento, y algo que también nos preocupa y que hacemos un llamado, que es el aumento en violencia intrafamiliar. Es increíble, pero en esta temporada navideña, donde debería ser el espacio de sana convivencia, de estar en paz y en tranquilidad, se aumenta el 22% las agresiones entre familiares. Pues
Paradójico y curioso cuando deberían ser las festividades más tranquilas, donde deberíamos estar todos en el hogar, donde deberíamos compartir frente al árbol de la Navidad, pues se presentan estas historias. Doctora Tatiana, en materia de lo que es intensificación, lo que es pólvora, ¿cuáles son las recomendaciones para este año por parte del Instituto Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca? Pues específicamente, y lo principal, es la no venta de pólvora a menores de edad o personas que estén en estado de alicoramiento. Esa es la principal. La segunda, los que vayan a utilizar pólvora, que sean personas que estén capacitadas para el uso y el manejo de la pólvora. Que la pólvora esté bien guardada, que esté bien identificada. Hemos tenido accidentes en Cundinamarca, no han sido muchos, pero sí son mortales, que es la intoxicación por fósforo blanco. El fósforo blanco viene en las papeletas de las mechas de tejo, en los fósforos, y quedan a disposición, y especialmente los que se ven afectados son los niños, porque no saben qué es y se lo comen y se intoxican. Entonces, si se va a tener, que esté bien resguardada, que la manipulen personas adecuadas y no dejar a los niños que manipulen pólvora. Bueno, en cuanto a eso, Germán. Yo quería saber qué restricciones se están aplicando desde el departamento de Cundinamarca para el uso de la pólvora, o si los municipios tienen autonomía, las alcaldías en cada uno de los municipios tiene autonomía para las restricciones. El manejo lo hacen directamente las alcaldías. Sin embargo, desde la gobernación de Cundinamarca, lo que se busca es que todas las alcaldías se adhieran al proceso de no manipular pólvora, donde esperamos que los 116 municipios se adhieran a la campaña de Cundinamarca. En cuanto a lo que hablamos de la campaña Cero Pólvora, Mil Sonrisas, ¿desde cuándo comenzó estas semanas de identificación y hasta cuándo va este tema de control y seguimiento al tema de los quemados? Nosotros hacemos seguimiento permanente, sin embargo, como tú lo dices, desde el Instituto Nacional de Salud se hace una vigilancia intensificada que va del 1 de diciembre al 12 de enero de 2019. ¿En qué consiste esta vigilancia intensificada? Que todas las entidades de salud estamos alertas a captar aquellos casos que se presentan por quemaduras de pólvora, que sabemos que en la época navideña pues son mayores, para que se haga una atención pronta y se tomen las medidas que se deben tomar para evitar que se presenten muchos más lesionados. Entonces, además de eso, en el sistema de vigilancia que está articulado, la vigilancia nacional, nosotros tenemos que estar informando al Instituto Nacional de Salud y a su vez al Ministerio 2 veces al día, desde el 1 de diciembre hasta el 12 de enero. Es decir, que ya hemos arrancado, las cifras las vamos a revisar al detalle, pero pasemos a hablar de un tema, dejamos unos segundos la pólvora y ahora vamos a hablar del licor adulterado. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Hacienda, las rentas de Cundinamarca con los temas de licores? Nosotros como rentas de Cundinamarca, Secretaría de Hacienda, tenemos la gran responsabilidad de preservar el ingreso público departamental, pero por supuesto los controles que se hacen en relación con bebidas adulteradas y falsificadas, y así como cigarrillos adulterados, falsificados, tiene que ver mucho con, como ya le manifestaba, con precisamente la necesidad que existe de que las personas no consuman este tipo de bienes, dado que afectan necesariamente la salud de los cundinamarqueses. Téngase en cuenta que la adulteración y falsificación de estas bebidas se hace normalmente con alcoholes no potables, alcoholes que a su vez generan un daño grande a la salud, en ocasiones puede llevar a la muerte de los consumidores y por supuesto en el menor de los casos a la ceguera de los mismos. Eso por un lado. Por el otro lado, pues el consumo de este tipo de bienes ilegales conduce necesariamente a que se genere una disminución importante en los ingresos, en las rentas departamentales. Por supuesto, ello implica menos cupos escolares, menos subsidios para la salud, menos asistencia en relación con el tema de deportes, por supuesto, y
y necesariamente un sacrificio grande del bienestar en general de los cundinamarqueses. Por eso la Secretaría de Hacienda pues tiene especial interés, no solo en relación con el tema de las rentas, por supuesto, sino también en relación con el tema de la preservación de la salud de los cundinamarqueses en este caso. En principio para Andrés y luego para Tatiana, todo el tema asociado al licor, a la adulteración, a lo que significa el licor en la violencia intrafamiliar, en las riñas, y después con la doctora Tatiana, el licor en la salud y cómo está la República preparada. Así es, el 66% de las lesiones personales y de la violencia intrafamiliar que se da en diciembre, según los casos que hemos cruzado de 2017 y 2016, está presente el alcohol o alguna sustancia psicoactiva. Lo que pasa es que el alcohol es lo que nos está desencadenando las principales problemáticas de agresión entre familiares, conocidos y amigos, con una particularidad, y es que el pico inicia a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, luego de ingerir estas bebidas, estamos estallando en lesiones y en riñas. Adicionalmente a esta situación, hay que ver que en los homicidios, que es el delito más fuerte que tiene cualquier territorio, en más de la mitad de los casos, exactamente en el 51.3%, están relacionados en las últimas 12 horas el consumo de alcohol, ya sea por víctima o por victimario. Cualquiera de las dos partes ha consumido de este tipo de sustancia, con una claridad, y es que no se trata de no beber alcohol, sino de tener una responsabilidad frente a ello. Adicionalmente, hay que decir que Cundinamarca está disminuyendo la edad de inicio del consumo de alcohol, y eso nos preocupa porque al interior de la sala de la casa es donde estamos iniciando ese consumo, y nosotros tenemos hoy una edad de consumo que inicia a los 7 años, donde esa primera pruebita la da precisamente un familiar, y aquí necesitamos una corresponsabilidad de los cundinamarqueses y las cundinamarquesas. Doctora Tatiana, en relación al tema de alcohol, la red pública, porque así como allí se genera la pelea, después llega al hospital. Sí, efectivamente. Nosotros hemos trabajado muchísimo con la red pública en el tema de atención integral en violencia intrafamiliar. También sabemos que los que más se ven violentadas, son las mujeres. Entonces, digamos que en este caso estamos trabajando junto con Secretaría de la Mujer en certificar los derechos para estas mujeres que se ven violentadas. Nosotros hacemos atención no solo desde la parte física por las lesiones que se puedan llegar a presentar, sino también en la parte psicosocial y afectiva. Entonces, esta es la atención integral. Activamos la ruta de atención para violencia intrafamiliar, y es lo que trabajamos desde allí. Pero de igual manera, como comentaban aquí, nosotros hacemos la atención por consumo de alcohol, también de alcohol adulterado. Si bien en nuestro departamento las cifras no son tan alarmantes como en otros departamentos, en Cundinamarca llevamos para este año intoxicaciones con metanol, llevamos 6 casos, algunas han sido mortales. Las probabilidades de ser mortales son altísimas cuando no se recibe una atención adecuada, porque el metanol genera una falla renal y una falla hepática. Entonces, como comentaban también, si no se hace una atención adecuada y a tiempo, de las primeras secuelas que puede generar, si no llega a causar la muerte, es que genere ceguera, y ceguera total y permanente. A eso iba, y es ya efectivamente lo que es el protocolo de manejo, y viene con que un trago ilegal que no ha sido comprado y sellado por las retas de Cundinamarca, que genera luego un tema de agresividad y de lesiones y quizás la muerte, pero además viene es lo que usted consuma, efectivamente va contra su propia salud. ¿Cómo y qué repercusiones tiene un trago que no es legal y que es fabricado de forma, entre comillas, hechiza en un lugar donde no tienen todas las condiciones? Efectivamente, pues todo depende de la dosis que consuma, ¿sí? No es lo mismo haber consumido, digamos, un trago, haber consumido 5 tragos, y la concentración con la que viene preparado ese alcohol. Pero siempre son síntomas leves que pueden empezar por vómito, visión borrosa, vértigo, dolor abdominal, que algunos dirían pues tiene un guayabo, ¿sí? Pero a diferencia de un guayabo general, pues no debe dar dolor abdominal ni diarrea. Vértigo tampoco, más allá de sentirse mareado, pero este es vértigo que se levanta y se puede caer. Entonces esos son sintomatología leve, pero ya puede trascender a los temas de
alteraciones del sistema nervioso central como pérdida del conocimiento, pero pérdida del conocimiento no por el guayabo, sino porque usted llama a la persona y la persona no reacciona, ceguera y la muerte si llega a una falla hepática o una falla renal. Con referencia a este tema, doctor Eduber, ¿qué podemos agregar? Sí, efectivamente, en relación con lo que plantea Andrés sobre el consumo responsable, las autoridades departamentales se ven enfrentadas a la más grande paradoja en relación con este tema, porque fíjese usted que del consumo legal de bebidas alcohólicas el departamento percibe una de las rentas más importantes. ¿Cuánto estamos recibiendo por consumo de alrededor de 300.000 millones de pesos al año. En esa plata en lo que tiene que ver solo con licores, y una cifra parecida en relación con el consumo de cervezas, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una cifra cercana a los 600.000 millones de pesos al año en relación con el consumo de bebidas alcohólicas. El soporte del presupuesto departamental muy alto. La gran paradoja que quiero plantear es precisamente esa. La otra gran responsabilidad entonces que tiene el departamento es promover el consumo responsable de este tipo de bebidas, porque el desvío, el exceso puede generar, por supuesto, un mayor gasto en salud, en la medida en que se desborden los hábitos de consumo, en la medida en que se consuman bebidas ilegales. Por supuesto, el presupuesto para salud no alcanzaría entonces para compensar el grave daño que esto le podría terminar generando a las finanzas por la vía de la afectación a la salud de los cundinamarqueses. Entonces, a eso me quería referir, a la gran paradoja en que estamos enfrentadas las autoridades departamentales en este caso. Doctor Andrés. Efectivamente, y siguiendo la línea del doctor Gutiérrez, les quiero dejar un datico. En Alemania se consume 3 veces más licor que en Cundinamarca y en Colombia. Y hay que aclarar que esto no es de Cundinamarca, es decir, esto es un tema nacional donde aquí no tomamos responsablemente. El asunto es que lastimosamente en estos espacios hemos naturalizado la violencia luego con el alcohol. Entonces, efectivamente el llamado es a los cundinamarqueses no a que no beban, sino que lo hagan responsablemente, con unos y que beban legal. Que beban legal, por supuesto, porque para el departamento. No, y que eso es una plática para el departamento, luego es un problema en salud, luego es un problema donde colapsamos las centrales de urgencias y necesitamos la corresponsabilidad ciudadana. Que piensen cada uno en sus casitas si quieren dañar la Navidad. Es que esto no es solo ahorrarse unos pesos dañar su vida, o a dañar su vida a largo plazo. Es un tema con toda la familia, qué va a pasar, se le daña la Navidad a los niños, es acabar con esta bonita fiesta. Entonces, un llamado a la responsabilidad, a la corresponsabilidad y por supuesto a ver qué podemos compartir en familia en sana paz. Doctor Eduber, hablamos de ilegalidad, pero ¿qué es la legalidad en el consumo de licor? ¿Cuándo se determina y cuál es la recomendación para determinar que esto es un trago etiquetado y sellado por el departamento de Cundinamarca? ¿Y cómo saber como consumidores que este trago es legal? No, porque es que hay unos trucos que les podemos enseñar. Yo creo que es muy importante que la gente al menos se acostumbre a verificar al menos por grandes rasgos cuando se trata de una bebida legal y cuando se trata de una bebida ilegal. Por ejemplo, es muy importante mirar el etiquetado del producto, que no hayan alteraciones. Cuando hablamos de etiqueta es el de la tapa. El de la tapa y la etiqueta misma del bien, que tenga todas las leyendas correspondientes. A nadie le explican qué es legalidad. Entonces, ¿qué compone una etiqueta realmente en una bebida? Sí, por ejemplo, de dónde proviene el licor, quién lo produce, las alertas asociadas por ejemplo, a lo nocivo que es el consumo de estas bebidas alcohólicas. Las estampillas o lo que nosotros llamamos técnicamente señalización que debe tener el producto. Todo producto legal debe estar debidamente señalizado con la estampilla que establezca el departamento para el efecto, con las características que tenga efectivamente. Y lo importante, lo fundamental es que la gente se acostumbre a comprar su bebida en establecimientos de confianza. No vamos a hablar aquí del tipo de establecimientos, pero sí necesariamente establecimientos de confianza que permitan identificar que ese comercializador obtiene el bien de una cadena debidamente legal, debidamente identificada, del productor hasta los distribuidores mayoristas y por supuesto los distribuidores detallistas. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo,
las personas del departamento de Antioquia que compren media botella de aguardiente Néctar, que es del departamento de Cundinamarca, encuentran en la etiqueta de pronto la frase que diga para venta exclusiva en el departamento de Antioquia? Así es. Tiene así que es, decir, correcto. si no de lo contrario es contrabando. Necesariamente es contrabando interno, por supuesto, como le denominamos. Todo producto que se consume en un departamento y que se produzca en un departamento distinto debe necesariamente señalar que el producto es para consumo exclusivo en el departamento en el cual se debe consumir. En este caso... Eso quiere decir que si llegase a presentarse un allanamiento a un establecimiento y encuentra esa bebida que no es del departamento, se determina que rompió la frontera, pasó sin sello de frontera. Necesariamente ahí hay un contrabando interno, un contrabando interfronterizo que genera daño, por supuesto, a la renta de cada departamento. Y este licor, en el caso de nuestras autoridades, debe ser retirado de los establecimientos. Bueno, ya hablaremos ahora del tema del grupo anticontrabando. Precisamente frente a ese tema es fundamental aclarar que la línea 123 ya está dispuesta y en operación con todos los lineamientos desde hoy, desde el pacto departamental que el gobernador Remiro Reyángel firmó, y es precisamente para que podamos reportar eso. En el caso de Cundinamarca, por medio de marcar 123 sin asterisco, sin numeral, directamente, totalmente gratis, pero hemos habilitado la aplicación que se descarga para Android o para iOS para que cualquier persona de todo el país pueda reportarnos por esa aplicación si encuentran ese tipo de licor recorriendo otros departamentos, y así podemos también hacer conjunto con policía la operación en tiempo real. ¿Algo más que decir de licores? Sí, al respecto, un poco también para identificar un licor adulterado es su apariencia. Entonces, si uno mira a contraluz, el licor tiene un color uniforme, el legal. El ilegal presenta colores que no son uniformes o que tenga partículas que usted ve que dentro de la botella giran alrededor del licor. O el sabor. O el sí, pero antes es bueno antes que de cuando abrirlo. se termine se destruya las etiquetas, todo lo relacionado. Exacto, una de las indicaciones que hay para la prevención en alcohol adulterado es que lo ideal es que se destruyan las etiquetas, que los sellos se rompan bien para que no puedan reutilizarlos, porque ahora pues hacen muchas cosas para reutilizarlos y volverlos a pegar en botellas que no tienen que ver. ¿Cuál es? Es un poco el tipo de las partículas que flotan dentro del líquido, es por eso, porque como las lavan de manera irregular, pues quedan partículas y eso le puede uno indicar es decir, que no es el mejor toman licor. el envase, Sí. lo entregan a las personas que hacen el reciclaje y se venden esas botellas son las que llegan a la ilegalidad. Y uno de los puntos claves también que pues desde Salud Pública se manejan es que uno dude si está comprando un alcohol adulterado si le ofrecen un valor muchísimo menor al valor regular, porque pues efectivamente cuando están comercializándolo, pues la idea es vender lo que puedan vender, porque no invirtieron los recursos necesarios para hacerlo del procedimiento más adecuado, entonces lo venden a unos valores irrisorios y pues dude de eso si usted encuentra esto. Doctora Duber, y para cerrar este capítulo, hay un grupo contra la ilegalidad que ustedes de forma permanente articulan con las autoridades de policía y uno los ve como con una lupita, como con unos elementos. ¿Qué es lo que hace ese grupo y de qué forma le permite también hacer respetar las finanzas del departamento? Efectivamente, tenemos alrededor de 30 personas en estos momentos dedicadas a ese control operativo, dentro de los cuales me atrevería a decir que están los peritos más importantes que tiene el país en relación con la identificación de productos ilegales, sobre todo en relación con todo este componente rentístico, todo lo que tiene que ver con señalización. Son personas debidamente capacitadas para identificar las características del etiquetado, las características de los capuchones y las características de la señalización. Con solo mirarlos, con solo darles una pequeña mirada, estas personas están en posibilidad de identificar que el producto proviene de una fuente ilegal inmediatamente. Y por supuesto, lo contrario.
y inmediatamente pueden identificar que el producto es legal a partir sencillamente del tacto al estampaje, por ejemplo. Nosotros utilizamos un sistema que se llama intaglio, que es un esquema que tiene una especie de relieve en el papel que se utiliza para la estampilla, que es, digamos que es similar al de los billetes para que se evite, similar al de con los sellos billetes, de seguridad. con sellos de seguridad, exactamente. De modo que cuando no se encuentran estas características del intaglio en la estampilla, por supuesto es fácil identificar que no es un producto legal, que no está señalizado debidamente. Doctor Andrés, en materia de operatividad, reportes de autoridades en todo lo que tiene que ver con ilegalidad de bebidas alcohólicas, qué tanto esto va asociado a grandes redes, a grandes carteles, porque tenemos uno que tiene que ver con el tema de estupefacientes, pero uno deja de lado todo el tema del alcohol y muy seguramente es similar, aunque no es estupefaciente, el alcohol cobra mayor importancia dado que sí hay legalidad frente al otro tipo de sustancia. Sí, aquí hay operativos que están organizados conjuntamente con DIAN, que están organizados con Fiscalía, por supuesto, con toda la industria licorera, pero vemos que ya son bandas organizadas y esto es porque no es solo una persona, la persona que hace la recolección de botellas, el siguiente paso que es lavarlas, el siguiente paso que es crear la sustancia, luego embotellarla, luego crear las estampillas, que eso es por otra industria, luego las venden, quien luego organiza el producto, lo maquilla, lo distribuye, lo vende y luego se dan todos los procesos ya de dar la ganancia a cada una de las partes. En cualquiera de las situaciones hay que ver que esto es un delito, que esto no es un juego tradicional como se ha dado acá, que dice no, pero es que yo lo que estoy haciendo es una microempresa de mi propio licor. No, esto es un delito, está tipificado, al igual que el tema de pólvora, que da incluso años de cárcel a la persona que se encuentre en esta situación. Entonces también es ver que detrás de ello hay una cadena delictiva, quiere decir que son por lo menos 12 pasos, 12 personitas que han participado en la elaboración de un licor adulterado hasta la venta posterior y como bien lo decía la doctora, pues hay que ver que esto es un tema de salud pública, es un tema de finanzas, es un tema que afecta a todos, pero sobre todo que puede poner en riesgo la vida. Bien sabemos todos que esta es una época que para nosotros los colombianos se juegan muchas tradiciones, sobre todo, y el tema de la pólvora siempre ha estado entre nosotros. Que en este momento que es de tradición y que efectivamente en el pasado se tenía, pero que no tenía las repercusiones porque no tenía cómo medirse. Pues seguramente eran mayores las implicaciones, sí. Pero ¿qué decir de esto? ¿Qué podemos decir que en este momento se tipifica como delito? Porque ya hay algunas cosas en el manejo de la pólvora que se tipifican de esa manera, teniendo en cuenta que muchas veces los padres de familia olvidan a los niños o somos los mismos encargados incluso algunas veces de comprarles la misma pólvora. Efectivamente es cuando se ve un niño lesionado por pólvora. Eso ya es un delito. Ya entra bienestar familiar, hay riesgo de infancia y adolescencia. Sí, hay riesgo de pérdida de la custodia del niño. Entonces eso ya es un delito, dejar que los niños jueguen con pólvora. La pólvora no es un juego, la pólvora es algo que debe manejarse por personas que sepan manejarla. Y si un adulto la va a manejar, es el adulto responsable el que debe manejarla, no el niño. Entonces ya el tema está tipificado. Nosotros dentro del proceso que hacemos de la vigilancia intensificada de pólvora no trabajamos solos, trabajamos desde gestión del riesgo, con bomberos, con policía, participa gobierno, participa medicina legal de Cundinamarca, bienestar familiar de Cundinamarca y efectivamente salud. Nosotros dentro de este proceso, ¿qué hacemos? Una vez identificamos que a un centro de salud, puesto de salud, hospital de la red pública o privada de Cundinamarca llega a un menor de edad con algún tipo de lesión, porque no solo tipifican el término de lesiones graves, sino cualquier tipo de lesión generada por pólvora, nosotros activamos la red, informamos a estos actores y cada uno desde sus competencias entra a hacer lo que le corresponde. Pero ahí viene también el tema relacionado de responsabilidad del hogar y todo lo que tiene que ver con policivo y autoridad, pero también viene todo lo que es, como en el licor, la clandestinidad de
la fabricación de pólvora. Andrés, en cuanto a eso, ¿qué decir? La ley 670 del 2001 es muy clara en que ya no solo es para los padres o los adultos responsables, sino que las personas que vendan pólvora a menores de edad pueden incurrir en una pena que va desde los 2 a los 20 salarios mínimos legales vigentes. En el caso que sea un establecimiento comercial sella inmediato, puede llegar a cerrarse y perder matrícula mercantil, y según el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia pierden los padres de familia la patria potestad de estos menores. Adicionalmente, el nuevo Código de Policía, en el artículo 24 y en el 32, nos habla que los alcaldes pueden organizar operativos para esta situación, porque el problema, al igual que en el licor adulterado, es que también hay pólvora adulterada. Y esto es mucho más complicado aún, porque ya no solo es el mercado negro de la pólvora, sino el mercado negro de pólvora que va a dejar mucho más daños porque no sabemos cuál es su composición directa, y entre tanto las lesiones pueden ser mayores y pueden ser mucho más complejas para la atención directa en salud. Entonces, ver que esto no es un juego, que ya está tipificado, que el Código de Infancia lo tiene, que el Código Penal lo tiene, y que hay una ley muy clara donde dice que ya no solo es el padre de familia el culpable, sino también el que le da a menor de edad. Además, hay otra normativa, que es un decreto. Es un decreto nacional, digamos, ustedes saben que no tiene el peso de la ley, pero el 4481 del 2006 prohíbe expresamente la venta de pólvora, así esté, digamos, de forma legal, a personas en estado de embriaguez. Y entonces se nos une el tema de embriaguez con el tema de pólvora, y esto pues tiene también una molestación. Es un cóctel de problemas lo que estamos totalmente. Y hay se tiene de pronto previsto que hay algún producto que sea más peligroso que el otro, o todos se miden con el mismo rasero. Todos se miden con el mismo desde una mecha de cancha de tejo. Todavía se les compra que la chispita mariposa, que porque es inofensiva, pero realmente no sabemos hasta qué punto puede ser tan inofensiva. En temas de seguridad y para la incautación de pólvora, para la incautación de este tipo de componentes también, porque no solo la pólvora, sino los insumos para la misma, todos son igualitos. Pero en alguna época, el único que tenía como la especie de control y monopolio era Indumil, de la pólvora. ¿Eso todavía sigue siendo así? Sí, de alguna forma. Lo que pasa es que hay que ver que hay una diferencia también de pólvora allí, y es la pólvora recreativa visual, que es la de los juegos pirotécnicos, y hay otra que ya es la de los insumos de elementos de municiones. Si bien el componente como tal es la misma, pues son dos tratos que se le tienen que dar. Pues ¿por qué? Pues porque efectivamente dentro de las municiones, por ejemplo, de la fuerza pública, pues se usa pólvora, pero pues tiene una reglamentación particular a partir de un DIMIL. Sin embargo, pues lo otro sí está regulado, y es un llamado que hoy hicimos precisamente con el pacto, y es a todas las administraciones municipales para que evalúen precisamente hasta dónde podrían llegar esas restricciones, porque cada municipio es autónomo. Pero entonces, en ese orden de ideas, según lo que está tipificado, ¿se puede tener venta al público de pólvora, y qué tipo de pólvora se puede vender? Es que estamos hablando es de el uso o manipulación de la pólvora, y ahí es claro, por ejemplo, el Código de Policía, donde dice que ese uso debe estar dado por personas que son expertas en el tema y que tienen que tener una vigilancia y un permiso. Es decir, los señores que presentan los shows pirotécnicos. Pero ya para el tema, como dice Germán, del consumo de familia, de la actividad, esto está prohibido. Algunos municipios sí, en este momento tenemos 13 municipios que tienen esa prohibición, y otros que están en veremos. Y tenemos unos casos de grandes ciudades. Por ejemplo, para Bogotá es totalmente prohibida, para Cali está totalmente prohibida, Medellín tiene algunas restricciones. Esto depende de cada una de las administraciones, pero lo que sí hay que evaluar es que está dejando unos grandes daños en la familia. Pues sí. Imagínense que de 116 municipios nos habla el doctor que hay 13 en los cuales está restringida la venta totalmente de pólvora. Pues imagínense, son más de 100 municipios que todavía siguen vendiendo la pólvora, pero se justifican en el caso, por ejemplo, de Pacho, que hay varias pólvorerías en el transcurso entre la salida de Pacho. Eso es una tradición de muchos años. Además que siempre ellos han peleado el tema, es que eso viene de generación. Los hijos de mis hijos o los nietos han vivido de la producción de pólvora. ¿Cómo cambiarles esa mentalidad para que se dediquen a otra cosa cuando llevan, no sé? Sí, es un trabajo netamente desde lo local, pero hay algo que me asalta en las dudas. ¿La pólvora tributa? ¿La pólvora tiene algún tipo de impuesto? Porque además de que es un cóctel de problemas para la sociedad, ¿qué efectivamente le retorna al Estado para toda esa situación? Porque todo lo que es por pólvora llega a los hospitales, más médicos, más urgencias, más situaciones.
Bueno, en el escenario de las rentas departamentales, la pólvora no genera tributos del orden departamental. No está tipificado. No genera tributación territorial en sí. Y hay que tener en cuenta además que este tipo de productos, sobre todo la que se utiliza con fines pirotécnicos, en la mayoría de los casos proviene de fuentes ilegales, es decir, es de contrabando. Es decir, ¿qué contrabando? Se produce en China, en otros países del oriente del mundo, y resulta que termina en estos países de contrabando. Termina, por supuesto, siendo una fuente irrelevante desde la perspectiva puramente fiscal. Estos fabricantes de pólvora serían ilegales en la mayoría de los casos. ¿Y cómo los intervenimos entonces? En ese sentido, las autoridades tienen que cooperar interinstitucionalmente para retirar del mercado ese tipo de bienes también. ¿Qué podemos analizar? ¿Cómo fue el comportamiento y la data general para que los televidentes entren en conciencia en relación no solo de lo ilegal, de lo no ilegal, sino de la realidad? Pues hablábamos hace un poco, el comportamiento a nivel nacional fue de incremento el año pasado. Creo que por eso no quedamos en un ranking más alto. El ministerio saca un ranking de los departamentos que más y distritos que han presentado más quemados en la temporada de vigilancia. Nosotros quedamos en el puesto 6. Entre los primeros 6 estaba Antioquia, Caldas, Nariño, Bogotá. Nosotros el año anterior, es decir, la vigilancia del 2016, también estábamos en el puesto 6, pero con 34 casos, que la diferencia es de 11 casos, 45, ¿sí? ¿Qué vimos en el comportamiento? Los niños no disminuyeron, se mantuvo igual, 13 casos presentados en menores de edad, se incrementaron en los adultos. Se incrementó, digamos que uno ahí dice, un tema es la lesión en niños porque pues ellos no conocen qué está pasando, otra cosa es en los adultos que la están manipulando bajo su responsabilidad, ¿sí? O sea, cualquiera que se vea afectado pues es un dolor de ser humano, pero una cosa es que se vea afectado un niño cuando no conoce las consecuencias por manipularla y otra el adulto que conoce por qué la está manipulando. Además de esto, ¿qué veíamos? Veíamos que dentro de los municipios de Cundinamarca se repite el municipio de Soacha. Soacha es el que siempre nos ha aportado la mayor cantidad de quemados. Nosotros hacemos una discriminación por fechas como de importancia o relevantes en Navidad. ¿Cuáles son? El 7 de diciembre porque es la noche de las velitas, el 16 de diciembre que es el inicio de la novena, el 24 y 25 de diciembre pues que es la Navidad, el 31 y 1 y el Día de Reyes. ¿Qué hemos visto de este comportamiento? Que principalmente lo que es el 7 de diciembre, los 2 últimos años los quemados no han sido muchos en Cundinamarca, o sea, es una reunión que es más bien muy familiar, muy tranquila. Se ha reducido la temática de usar la pólvora para combinar las festividades. Sí, claro, se ha reducido comparado a años anteriores, que llegamos a tener 53 casos en un año como en el 2014, ya hemos ido disminuyendo. Pero adicional a eso, usted nos hablaba al comienzo de algunas intoxicaciones por el fósforo blanco. Sí, que esas son mortales, que puede ser más en los bebés, que encuentran una mecha y se la comen. Totalmente, siempre ha sido en niños menores escolares que no conocen de qué se trata este artefacto. Menos mal hemos tenido pocos, hay otros departamentos del país que es mucho más grave el caso, pero sí se sigue presentando. ¿Qué hemos visto en cuanto a las lesiones? Las lesiones se han presentado, la mayoría son quemaduras. Hemos disminuido el término. Me imagino que lo primero es las manos. Sí, y hemos disminuido el término de amputaciones, que pues eso también es bueno para términos de salud, porque anteriormente veíamos muchísimas amputaciones y amputaciones más graves, o sea, cualquier amputación es grave, pero mucho más graves, es decir, de miembros completos. Esta vez hemos tenido amputaciones de falanges, de la mano, de una parte del dedo, pero no amputaciones de mano ni de brazo, que sí se habían visto anteriormente. Una pregunta científica, ya le doy el uso de la palabra Andrés, es
qué se denomina quemadura por pólvora? Cuando usted efectivamente lanza un volador, usted perfectamente le puede quedar una leve situación o una mecha, pero cuando ya el sistema de salud dice es de notificación. Toda quemadura. Sí, toda quemadura. Si tú dices, mírame que puse un volador y me quedó una vejiguita en el dedo, sí, diciéndolo así, eso ya es una quemadura por pólvora, ¿sí? Inclusive el año pasado que evidenciamos en un parque de un municipio, lanzaron voladores y los espectadores les cayó el palo del volador y les rasó la ropa y les quemó un poco el brazo. Eso es quemadura por pólvora. Todo eso es quemadura. Todo tipo de sospecha. Todo. ¿Qué veíamos nosotros, por ejemplo? Que no consultan el mismo día, ¿sí? Porque en ese momento están o es el temor o están en la festividad, entonces consultan hasta al otro día o algunas veces 2 días después, cuando ya el dolor es intenso. Por eso es que se determina que a veces el 24 y 25 no sale información, sino sale por el 30. Exacto, empezamos a ver así los lesionados. Pasa el guayabo. Andrés. Una situación que hemos encontrado en Cundinamarca en los últimos 6 años, y es que ya no solo es la pólvora, sino artefactos explosivos o pirotécnicos. Entonces tenemos personas, por ejemplo, que queman la famosa esponjilla y ponen al niño a correr por toda la calle por esa situación, y hoy ya podemos tipificarlo desde el lado policivo, precisamente como un artefacto explosivo o un artefacto que puede generar una quemadura. Esto es porque también a veces el adulto dice, pero es que esto no es pólvora, yo lo que lo puse fue a quemar una esponjilla y entonces a mí no me pueden procesar. No, sí, porque está en medio de la festividad, tiene fuego y es un artefacto o un elemento que puede ser o explosivo o altamente se notifica en también situación de quemadura. Sí. ¿Así no se pólvora? Porque nosotros hacemos la notificación y la vigilancia por artefactos explosivos y pólvora. Exactamente. Hoy ya tenemos, digamos, esa claridad también legal. Bueno, yo le quería preguntar al doctor Andrés, en el caso de los fabricantes de pólvora, teniendo en cuenta que hay ilegalidad con respecto al uso de los materiales, en la manera en que los adquieren, ¿ellos los podríamos ver como delincuentes o hasta qué punto podríamos llegar con esas familias que se dedican a fabricar pólvora? Hoy no tenemos en el país una ley nacional que nos permita decir que todos los fabricantes están en la ilegalidad. Precisamente depende de la normatividad de cada uno de los municipios y hay que hacer la claridad como en 3 pasos. Uno es el porte de la pólvora o del elemento explosivo, otra es la fabricación y otra ya es la comercialización. Son 3 puntos diferentes. Ahora, no quiere decir que sean delincuentes, hay que ver cuál es el manejo y el protocolo que se le da y ver también dentro de cada uno de los municipios cómo se está manejando la situación. Porque, por ejemplo, pues para los espectáculos de pólvora, juegos pirotécnicos que son legales, que los alcaldes ya han contratado para el 24, para el 31 en la Plaza Central. Generalmente se los mandan a hacer a los... claro, y alguien tiene que fabricarla. Exacto. Entonces, y si hay gente experta, pues... Y hay gente experta. Hoy tenemos empresas que están totalmente legales, que cuentan con todos los protocolos de seguridad, bioseguridad, manejo de los insumos, tratamiento de todo esto, y además el tema de traslado también de estos elementos para que no vayan a explotar en medio mientras llegan al municipio, y eso no es ilegal. El asunto es cómo estos también hay unos fabricantes que no cumplen con las normativas y que es un riesgo para la comunidad en general. Aquí lo que hay que hacer, el punto central es que esto no es solo para la persona que compró, sino piensen en quien la bodega que la tienen, que está al lado de la casa, que está en la finca del lado, en cómo se traslada esto, las personas que prestan su carro para trasladarlo. Esto es un peligro potencial. Bueno, pero es que además, si usted le incluye sustancias psicoactivas o le incluye trago, pues eso también va a generar un cóctel explosivo. Doctora Tatiana, en cuanto a las recomendaciones que se dan, en cuanto a todo lo que tiene que ver cuando en la familia se presenta una quemadura por pólvora, ¿cuál es el protocolo de manejo inicial y qué debe hacer la persona que se quema? Que no es irse a esconder, sino efectivamente llegar a un servicio asistencial. Efectivamente, lo primero que va a hacer es consultar al centro de salud más cercano, al hospital más cercano. Hay muchos mitos alrededor de hacer cosas en la casa, pero lo que se ha visto es que utilizan químicos que lo que van a conllevar es a que se aumenten las lesiones y pues lo mejor es dentro de eso no hacer nada.
no hacer nada es de pronto máximo, porque en algunas ocasiones se ve que queda el residuo de la pólvora pegado, digamos el palo de uno de estos juegos pirotécnicos pegado a la piel. Retírelo, es lo único que debe hacer. Pero el resto, diríjase al centro de salud más cercano para que ¿Y le brinden. aplicarse algo inicialmente? Nada. Lo mejor es que no. Lo mejor es que no, porque la piel queda totalmente expuesta. Una quemadura es eso, pierde lo que nosotros vemos como piel y ya queda otras zonas de la piel que están expuestas y que hacen, por lo general, que les aplican café, que les aplican huevo, que les aplican crema de dientes. Y las reacciones que hacen, exactamente, es que irritan mucho más la piel y entonces pueden hacer que la quemadura sea mayor. O como queda expuesta la piel totalmente, pues que se generen infecciones secundarias a ello. Puede ser peor la receta que la enfermedad, exactamente, la cura que la enfermedad. Y eso es lo que hemos visto con los que se quedan en la casa, que dicen, no, yo mañana voy al médico porque pues ahorita no, está muy tarde, y aplican cualquiera de estas situaciones sobre la piel. Cuando llegan a la consulta médica lo que tienen es infectado. Cuando un caso de esto se presenta en un sector lejano, en una vereda por allá lejos, donde no tienen ese acceso fácil al médico, entonces, ¿qué recomiendas? Lo máximo es agua normal, no aplicarle nada más. Y llamar a una ambulancia rápidamente y bajar al centro de salud más cercano. Sí, acercarse al puesto de salud, agua, porque muchas veces buscan, pues lo ideal sería que uno dijera una gasa con agua, aunque sea para taparla e hidratarla. Pero ante no encontrar gasa ponen algodón y estas partículas también se quedan pegadas por la piel que se perdió, digamos, en esa zona. Entonces, agua. Y para esta parte final del programa, qué mejor que las conclusiones y las recomendaciones de cada uno de los sectores. En materia de salud, doctora Tatiana, ¿qué decir? ¿Cuál es la recomendación para que los cundinamarqueses vivan unas fiestas en paz, en tranquilidad, en regocijo con la familia? Pues pienso que principalmente es los no excesos y la responsabilidad. Es decir, si van a utilizar pólvora, que sea de manera responsable, por un adulto responsable, no darla a los niños. Si van a consumir alcohol, que sea dentro de las líneas responsables del consumo de alcohol, no excederse en el alcohol, y que sea comprado en lugares que estén autorizados para el mismo. Doctora Duer. Principalmente hay que tener en cuenta que el producto que se adquiera debe ser comprado en establecimientos conocidos. Eso es fundamental. Tener en cuenta, Jorge, que en este caso lo barato sale caro. Es evidente que... Y no solo a la familia, sino en las rentas del departamento. Por supuesto. Es claro que un producto legalmente introducido al departamento o producido en el departamento tiene unos precios que se pueden identificar claramente en las cadenas de comercialización normales, en los establecimientos conocidos. Por ende, cada vez que observemos que hay productos que se están vendiendo muy por debajo de esos precios, pues debemos sospechar que se trata de productos ilegales. En ese caso es claro que lo barato termina saliendo muy costoso, no solo para la salud, sino también para las rentas del departamento. Hace un par de días Germán me mostraba cómo es que ahora con el QR de los celulares uno puede ver la etiqueta, que la etiqueta es legal, cómo llegar a uno a identificarlo, porque a veces uno sí, por más que quiera y está en un establecimiento legal, es muy complejo determinar si es el sello o no es el sello. ¿Eso funciona de esa manera con un QR? Así es, Jorge. Mire, a partir de un celular, un lector óptico de un celular cualquiera, puede perfectamente identificarse a través del QR cuál es la distribución, cuál es la procedencia del producto, a qué distribuidor mayorista fue despachado y hasta qué distribuidor minorista fue Esa es la trazabilidad. La trazabilidad del producto legal a través del código QR se puede identificar. Y eso pues basta hacerlo a través de esa simple consulta pues, de este código. Bueno, doctor Andrés, en materia de orden público, de sus cifras, de sus estadísticas, no sin antes decir que la alternativa es el 123 Cundinamarca, pero ¿qué decir? Yo quiero antes del doctor Andrés decir ahí que, se aumenta el flujo de visitantes a los municipios porque las ciudades generalmente, como en el caso de Bogotá... Y eso es parte de nuestra estrategia de comunicación, que visiten a Cundinamarca y que disfruten de su cultura. Se aumenta el consumo de bebidas alcohólicas en los municipios, pero también se aumenta y se dispara sobre todo las agresiones
agresiones físicas, los robos, los delitos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo controlar esos temas? ¿Qué campañas podemos realizar nosotros? ¿Qué cosas del departamento, pero que realmente viene siendo de los alcaldes? Sí, aquí hay 3 cosas fundamentales. Primero, el Pacto Cero Pólvora Mil Sonrisas tiene 3 puntos o 3 invitaciones. Primero, a las alcaldías municipales para que hagan un recorrido a los consejos de seguridad para las medidas contra hurto a viviendas, hurto a personas, hurto a celulares, lesiones personales y violencia intrafamiliar. 2, un llamado a todos los cundinamarqueses para que no dañemos la Navidad, para que veamos que hay un aumento del 22% en esta época de violencia intrafamiliar y más del 42% en lesiones personales. Y 3, hacer un llamado para que todas las personas tengan en su teléfono celular el aplicativo de la línea 123 y que llamen totalmente gratis. Hay que ver que en estas fechas hay personas que están llegando a nuestro departamento solo para hurtar a los visitantes y que no son cundinamarqueses, pero que esto se puede contrarrestar en la colaboración con la ciudadanía, con la fuerza pública. El caso del buen vecino. Si usted no va a salir esa noche, recomiéndele al vecino de que quede la casita ahí o que se quede alguno. La regla básica, buen vecino, posibilidad de acción comunitaria y, por supuesto, un cuidado entre familiares, conocidos y amigos. Es lo mejor que podemos tener y ojalá tengamos la mejor Navidad en los últimos años como tenemos con la tasa de homicidio, la más baja en los últimos 42. Doctor Eguer. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Aquí nos hemos referido a las consecuencias directas del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, de contrabando. Pero vale la pena también mencionar que hay unas consecuencias indirectas para los vendedores de este tipo de bienes. Por ejemplo, nosotros en aquellos establecimientos en donde encontramos bebidas alcohólicas adulteradas o de contrabando, nosotros tenemos la posibilidad de cerrar esos establecimientos. Llámese tienda, supermercado, distribuidor, depósito. Todo tipo de establecimientos en donde se vendan estas bebidas, estos productos. ¿Y qué ocurre con el propietario? Porque también es no solo el llamado a quien lo usa, al que lo comercializa, al que lo ingiere, sino efectivamente al dueño del establecimiento. El dueño del establecimiento tiene también la responsabilidad de identificar cuál es la cadena de distribución del bien, cuál es la trazabilidad del bien, porque es que es evidente que ellos... Quizá más responsable que el mismo que lo compra. Por supuesto, porque la consecuencia en este caso directa de vender un producto ilegal para un distribuidor minorista, por ejemplo, es que le van a cerrar el establecimiento hasta por un mes y cierre reincidente hasta por 90 días. No, y si usted tiene que pagar un crédito para el establecimiento, un arriendo y no le entran los ingresos, pues vienen los problemas adicionales. Exactamente. Pero hay otra consecuencia que yo quiero mencionar, que es la que tiene que ver con la distribución ilegal de productos de contrabando. Nosotros tenemos la posibilidad de terminar los permisos de introducción cuando determinamos que la distribución de estos bienes proviene de distribuidores formales de los productores en origen. ¿Qué significa ello? Que si dentro de la trazabilidad encontramos que la distribución de un bien en nuestro mercado proviene de un mayorista, de las multinacionales, por ejemplo, de las multinacionales en país de origen, el solo hecho de determinar eso implica que podemos terminar los permisos de introducción que tienen esas multinacionales o esos introductores al país en Cundinamarca. De modo que entonces esa es una consecuencia también muy importante en relación con este tema. Quiero señalar, Jorge, aquí que hemos venido cooperando con la Fiscalía General de la Nación en hacer la trazabilidad de algunos de estos bienes. El fiscal general ha determinado una unidad especial con esta finalidad, de modo que en cumplimiento de la Ley 1816 del año 2016 podamos eventualmente también cerrarle la entrada a la posibilidad de que esos productos en Cundinamarca se puedan comercializar. Una cosa que es muy importante, el contrabando en muchas ocasiones está asociado a conductas de lavado de activos. Variables no fácilmente manejables desde el punto de vista fiscal, pero en muchos casos son conductas patrocinadas directamente por los productores en origen, porque al comercializar los productos los sitúan en mercados con baja capacidad de consumo que terminan llegando y consumiéndose en países distintos a los... Se asocia un tema, ya le permito a Tatiana,
Doctor Andrés, ¿de dónde son estas redes? ¿De dónde se están nutriendo? ¿De dónde está llegando? ¿Qué tanto peso tiene el narcotráfico, la ilegalidad, la mafia en este tema? Bueno, nos damos cuenta que hoy son redes que están conectadas con diferentes departamentos. No podemos incluso localizarlas porque tienen diferentes movilizaciones todo el tiempo para que sea difícil rastrearlas. Lo que sí podemos identificar son como los pasos, lo que estábamos diciendo, que en cada uno de los delitos, no solo en este, sino en todos los delitos, desde hurto a celulares en adelante, vemos que son por lo menos 8 pasos para poder delinquir. Y que ya no hablamos del delincuente de a pie o de la persona que quiere delinquir, sino de estructuras que tienen procesos logísticos, administrativos, que tienen incluso unas gerencias, así se escuche mal, para poder distribuir desde ganancias hasta operatividad e incluso poder definir en qué municipios o en qué territorios, con qué límites delinquen y qué más para evitar problemas con otras redes. Que eso es lo que está generando otro tipo de violencias intervenidas, Tatiana. No, yo quería pues recordarles que en Cundinamarca contamos con una red de prestadores públicos que tienen presencia en todos los municipios, donde pueden asistir si ven que estamos su hablando salud, del puesto de salud, sí, el centro de salud, el hospital de primero, sí, segundo y tercer nivel. Nosotros hemos hecho capacitaciones con los médicos en las guías de manejo para paciente intoxicado por metanol, que es el caso de alcohol adulterado, cómo manejarlo, desde el nivel de complejidad y si requiere remisión, cómo se hace el proceso de remisión. Entonces, darle toda la confianza a los cundinamarqueses para que, por favor, si presentan alguna sintomatología que ustedes ven que no sea la regular a un guayabo normal o sintomatología mayor, que asistan al puesto de salud. De igual manera, si ven que se presenta algún tipo de lesión por pólvora, asistir oportunamente, porque no asistir oportunamente puede traer consecuencias para la salud también. Germán, terminamos, se nos va el tiempo. ¿Qué decir como conclusión de este análisis de lo que es Cero Pólvora, Mil Sonrisas? Pues para mí lo que nosotros queremos generar desde aquí es una alerta en cada uno de los temas. Primero, una alerta en la manipulación y el uso de la pólvora. Sabemos que es una situación que se presenta cada fin de año y que se convierte en un tema bastante delicado, sobre todo en cuanto a los niños. Una alerta en el consumo de bebidas alcohólicas que se debe hacer con responsabilidad, pero que además ya escuchamos todo lo que dice el doctor Eduber con respecto a que tiene que ser trago legal y evitar que sea un consumo de contrabando. Y en temas de seguridad, por supuesto, es el mes en el que se disparan los robos, se dispara todo tipo de temas que tienen que ver con los delitos, y pues bueno, hay que generar unas alertas para que ese tipo de situaciones vaya disminuyendo en porcentaje. A nuestros panelistas, muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes del Dorado Radio TV, los esperamos con una nueva jornada de análisis en esta mesa de trabajo desde el Dorado Radio, la emisora del primer departamento del país, que no es otro, Cundinamarca. Muchas gracias.